aquí estamos como cada sábado hasta las 2 de la tarde en vivo por A24 en Lo Justo y Necesario con toda la información que te interesa, toda la información social. Hoy tenemos muchísimo para contarte e informarte. Tenemos que empezar a hablar de una cuestión que tiene que ver con una semana difícil. Una Argentina que no queremos ver, una ciudad de Buenos Aires que no queremos ver, colapsada. De vuelta estuvimos con movilizaciones, con cortes, con acampes, que en realidad es una situación que nos preocupa, justamente por esto que hablamos tantas veces en Lo Justo y Necesario, que tiene que ver con el asistencialismo, un asistencialismo que parece ser cada vez más numeroso y que hace décadas que está en la Argentina, pero a su vez también esos reclamos que vienen del asistencialismo y todos los inconvenientes que ocasionan a parte de la sociedad o a la mayor parte de la sociedad en su andar cotidiano. Yo decía, acampe, movilizaciones, cortes y acampes, de vuelta de organizaciones sociales, reclamando rehabilitación de las suspensiones de potenciar trabajo. Creo que el título que se llevó esta semana, esta situación, fue que la validación de identidad para seguir percibiendo el potenciar trabajo se extiende hasta el 15 de marzo. Pero es importante explicarles en números qué es lo que está pasando. Mientras tanto, sí, como ustedes lo están viendo en pantalla, un dato más que importante, porque es el título de la semana lo que tiene que ver con asistencialismo. Una validación de identidad, decía yo, que se extiende hasta el 15 de marzo y que se puede realizar a través de dos vías, a través de la app de Mi Argentina, y si no podés porque tenés algún problema de conectividad, lo podés hacer en forma presencial en los centros de referencia, que son 56 centros de referencia en todo el país. ¿Cómo está hoy el mapa del asistencialismo? Con una validación, la posibilidad de una validación que había comenzado en el mes de noviembre, que estuvo vigente hasta el mes de enero, que después inclusive se aclaró, porque eso está en la página de Mi Argentina, aquellos que no habían llegado con el plazo podían realizar algún tipo de reclamo administrativo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Finalmente y en principio se habían suspendido 160.000 planes de potenciar trabajo porque no se había realizado la validación de identidad. De estos 160.000, como ustedes lo están viendo en pantalla, 55.625 personas reclamaron administrativamente. ¿Qué es lo que pasó a partir de esto? Que 100.000 se rehabilitaron, entraron en proceso de pago, pero 100.000 quedaron suspendidos. Suspendidos con monto cero. ¿Esto qué significa? Que en el mes de marzo, cuando se pague el potenciar correspondiente a la prestación de febrero, 100.000 beneficiarios de potenciar trabajo no van a cobrar el plan. Ahora, ¿qué hacen estas 100.000 personas? No están, si bien figuran en muchas unidades de gestión que realizaron la contraprestación, no están. Físicamente no se los ubica, físicamente no se han presentado, no han hecho el trámite ni online ni en forma presencial. ¿Esto qué significa? Que a partir de marzo va a haber 100.000 beneficios menos de potenciar trabajo. El tema es, ¿hay forma? Estás todavía a tiempo. Si vos estás entre estos 100.000, haya pasado lo que haya pasado, hayas tenido distintas razones que hicieron que no te presentaras, la validación está vigente aún hasta el 15 de marzo. Y nosotros quisimos mostrarte los formularios, lo que tenés que llenar, las preguntas que te hacen justamente para ordenar todo este tema de la prestación, de la contraprestación, del cobro de potenciar trabajo. Estos formularios no los mostró nadie, los estamos mostrando nosotros para que ustedes se amiguen, se acerquen a esto y sepan que cuando entran a la app de Mi Argentina o van a los centros de referencia, se van a encontrar con un trámite que es sencillo, que tiene que ver simplemente con 3 pasos. Un primer paso donde se te pregunta tus datos personales,
personales, simplemente tus datos personales. Un segundo paso donde se te pregunta acerca de tu situación familiar. ¿Qué cantidad de hijos tenés? Si tus hijos viven con vos, si ahí lo vamos a ir mostrando, pero mientras tanto le cuento si tus hijos viven con vos, si alguno de ellos tiene algún problema de discapacidad. Y un dato muy importante en este segundo paso, te preguntan cuál ha sido o hasta qué nivel educativo llegaste. ¿Sí? También te preguntan en este segundo paso el interés que podés tener, si sos beneficiario del Potenciar Trabajo, en terminar tus estudios y el interés que podés tener en recibir algún tipo de capacitación laboral. ¿Por qué aclaro esto? Porque hace años que venimos hablando de un mercado laboral que viene reflotando de forma lenta, pero que a su vez, si conseguís insertarte laboralmente, no tenés herramientas, no tenés el suficiente nivel educativo o la suficiente capacitación laboral para poder competir, porque de eso se trata, de que quedás en un lugar de desigualdad frente a otros. Entonces me parece que esta pregunta que está en el segundo paso del trámite es muy interesante, son preguntas muy interesantes, tienen que ver justamente con todo lo que significa la escuela. ¿Cuánto llegaste a estudiar? Y si tenés interés de la capacitación laboral. Algo que cuando hablamos de asistencialismo, ¿sí?, debimos solucionar hace mucho tiempo. No se invirtió en educar, no se invirtió en capacitar a toda la gente que desde hace décadas viene recibiendo algún tipo de plan. Nosotros te vamos a ir mostrando, a medida que yo hablo y te explico, te vamos a ir mostrando en forma lenta los formularios para que te familiarices, veas que no es complejo realizar el trámite. El tercer paso y último de esta validación de datos tiene que ver con el lugar a donde trabajas. ¿Dónde está ubicado el lugar donde realizás la contraprestación? ¿Qué contraprestación realizás? Y si tenés contacto con tu unidad de gestión. Recordemos que en todo lo que tiene que ver con potenciar trabajo, la unidad de gestión es el nexo entre el ministerio que paga, que financia, que recibe presupuesto y paga estos planes, y la adjudicación de tareas de la contraprestación. Por eso es importante. Vos podés ir a tu unidad de gestión que te ayuden, que te asesoren, que te lo muestren. Bueno, estos son exactamente los pasos. Vos tenés acá un primer paso que te pide datos personales, reitero, un segundo paso que te pregunta acerca de tu situación familiar, de tu nivel educativo, de tu interés en capacitarte laboralmente, y un tercer paso donde te conecta directamente a tu unidad de gestión, que fue la que en su momento te asignó la contraprestación y el lugar donde vos tenías que hacer esa tarea. Si no realizás esto y sos parte hasta el 15 de marzo y sos parte de uno de los 100.000 beneficios de potenciar trabajo que se suspendieron, no vas a cobrar más. Y además, teniendo en cuenta que el potenciar trabajo no se va a abrir para nuevas incorporaciones. Van a seguir cobrando los que ya están, pero ya no es un programa que queda abierto a más incorporaciones. La idea es la inserción laboral. A ver, me parece que esto de la validación de datos, donde también está la justicia enfocada porque está monitoreando todo lo que va surgiendo en cuanto a relevamientos de estos datos junto al Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que lo hemos dicho en el programa, el juez Ariel Lijo le pidió al Ministerio de Desarrollo Social el relevamiento, los resultados del relevamiento. A mí me parece que es un buen camino, una buena vía para comenzar a ordenar. Es importante que en la Argentina haya más trabajo. Eso es fundamental para comenzar a desandar el camino del asistencialismo que tanto daño le ha hecho al país, pero más que nada a la gente, porque la dejó
cautiva de un plan social. Y mucha gente, yo les garantizo que quiere trabajar, que me para en la calle y dice, no quiero plan social, es lo que tengo, es el ingreso que tengo, realizo una contraprestación, pero quiero un trabajo genuino, un trabajo de más horas, realmente porque eso tiene que ver, ¿no?, con el objetivo de vida. Entonces, importante, desandar el camino logrando inserción laboral. También se comienza a desandar el camino ordenando, porque en la Argentina tenemos un serio problema para respetar, para ordenarnos, y eso lo demuestra la calle. Esto lo dije en más de una oportunidad y me parece que vale muy bien en esta circunstancia y en esta editorial. El reclamo que sientas que tenés que hacer puede ser el más genuino, el más verdadero, el más necesario, pero cuando salís a reclamar y molestás al otro y te apropiás también en un acampe o en un corte de lo que es del otro, porque la vía pública es de todos, entonces tu reclamo se desvirtúa porque molestás al prójimo, molestás a los demás. Necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Chicos, da ganas de bailar esto, ¿no? Sí, aparte en un sábado especial. Ya voy a agradecer. Gracias. Yo les digo una cosa, voy a decir algo. Primero el pronóstico, vamos a ir por orden porque si no, extendido de los últimos 4 días. Yo, a ver, pondría un título que diga febrero de locos, de locos. Tuvo las temperaturas, está teniendo las temperaturas más polarizadas en 62 años. Pasamos del calor extremo al frío extremo, pero miren lo que se viene. Sol, nubladito también, lluvias no hay, pero de vuelta suben las temperaturas. Hoy comenzamos con una mañana que te querías poner todo el placar, toda la ropa de invierno que tuvieras a mano en el placar, pero va subiendo la temperatura y ya llegamos al martes con una máxima de 32 grados. Por supuesto, tan polarizado el tiempo, tenés que cuidarte, abrigarte y tomar precauciones porque si no te enfermas. Chicos, un gusto estar festejando mi cumpleaños un día sábado, que es el más lindo de toda la semana, pero además, bueno, como yo digo, mi corazón en vivo el sábado, mi corazón en lo justo y necesario, así que un placer, por supuesto, estar con todo el equipo y presentarlos y que me acompañen. Está con nosotros Damián Di Pace. ¿Qué haces, Dami? Feliz cumpleaños. ¿Cómo se siente inflacionar en edad, pero saber que uno es más joven hoy que mañana? ¿Qué tema, viste? ¿Sabés cómo es el tema de mi edad? Cumplo lo que siento. Muy ¿Viste? bien. De acá para adelante, cumplo lo que siento, cumplo los años que me dan. Ahora, fuera de chiste, y esto lo hablamos muchísimas veces en el programa, y esto está comprobado científicamente más que... por más que yo diga lo que diga, ¿no? Vivimos de acuerdo a nuestros proyectos, a nuestros sueños, y biológicamente y cronológicamente ya no envejecemos de la misma manera. Somos más jóvenes de lo que nos dice el documento, y bueno, biológicamente vivimos de acuerdo a lo que sentimos y a los sueños. Ludmila Marcote, buen día, gracias por estar. Buen día y feliz cumple, Clarita. Vamos, celebrarlo siempre. Vamos a tratar temas muy importantes porque con Damián Di Pace estuvimos en la semana viendo el mapa del trabajo en la Argentina, cuántos empleos hay, cuánto gana la gente. Vamos a estar hablando de canasta, vamos a estar hablando en qué podés invertir, si podés ahorrar. Con Ludmila vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los impuestos que pagás en tarjeta de débito y crédito cuando viajás, y además lo imperdible, la nota color, ¿sí? Nos vamos a ir a otro continente. Adrián, buen día. Clara, bueno, ahora en cámara, feliz cumpleaños, lo gritamos un poquito afuera, pero nada, formalmente y en público, feliz cumple. Como siempre hablo de números, el único que tengo prohibido hoy es tu edad. Así que no lo decimos. Lo que quieras. Temas de Adrián Trócoli, porque a pedido de la gente, sí, muchísimos reclamos en redes sociales con respecto a el tema impuesto a las ganancias, la retención que están recibiendo los jubilados que viven en el exterior. Esta fue la novedad de enero, y además una pregunta que nos hacen permanentemente y que tiene 1000 aristas, muchísimos análisis, porque hay diferentes situaciones. ¿Puedo cobrar en la Argentina jubilación y pensión al mismo tiempo? ¿Puedo cobrar los dos beneficios
beneficios juntos. Bueno, todos estos temas en Lo Justo y Necesario. Y comenzamos con esto que ustedes van a ver ahora en pantalla. ¿Cuántos empleos hay en la Argentina? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto ganan los que trabajan? Y por supuesto es un informe que preparó especialmente Damián Dipache para Lo Justo y Necesario. Vamos a recorrer el territorio, el mapa del trabajo en Argentina, cuánto están ganando, qué es lo que está pasando con el sistema de trabajo público registrado, el privado y el no registrado. Vamos. Bueno, en principio estos son datos del CIPA, los que vamos a ver en la próxima placa. Y vamos a ver cuál fue la evolución. Mirá, son 13.018.000 personas las que están registradas en Argentina. Hubo una suba mensual del 0,4%, interanual del 5,1%. Es decir, creció el empleo registrado, 630.800 personas más tiene. Entonces vos decís, bueno, la verdad que el dato es muy bueno. En el 2022 hubo un crecimiento del 90%, esos son los números. Exactamente, fue efectivamente muy bueno. Bueno, vamos a desgranar estos datos y vamos a meternos en los bolsillos de todos, absolutamente de todos en la próxima placa. Vamos a ir viendo cómo fue creciendo el salario, el sector privado, el sector público. El sector privado creció 4,5%, fueron 669.330 personas lo que creció el sector privado. Todavía está por debajo de los datos que teníamos en el 2017 y todavía crece muy poco respecto al sector público. El sector público, sin embargo, a pesar de que tenemos un Estado con déficit, creció 1,8%, siguió creciendo en el 2022. Recordad que cuando asumió Massa dijo, bueno, basta de incorporación en el sector público. Quiere decir que esto fue previo a la asunción de... Y acá reiteramos, todos estos números son oficiales porque son los que corresponden, la fuente, al Sistema Integrado Previsional Argentino. Sí. Cumplís años. Sí. Ponele que esta es la torta del trabajo. Te voy a cortar la mitad de la torta. La mitad de la torta sería esto, sector privado y sector público. ¿Qué sería la otra mitad de la torta? El 50%, el 48%. No registrado. No registrado. Informal. ¿Y qué son? Creció 38% el monotributo social. Creció 7,7% el monotributista. Y creció interanualmente también el autónomo. ¿Sabes cuántos autónomos solamente se registraron? ¿Cuántos? 5.000 nada más. Cada vez hay menos. Y claro, los están exterminando los autónomos. Cada vez hay, efectivamente, el sistema muestra que cada vez hay menos autónomos. ¿Y qué pasó en el periodo ese en términos de salario? Mirá, si yo tomo el año 2017, informe del IARAF, sí, y digo, ¿qué pasó con el salario? El sector privado perdió 8 salarios. O sea, 8 sueldos perdió del 2017 ahora. El sector público perdió 10 sueldos. Pero el sector no registrado, justamente el monotributista, el autónomo, en promedio perdieron 14 sueldos desde el año 2017 hasta ahora. Los grandes perdedores. Los grandes perdedores. Los grandes perdedores de la no registración y de la informalidad. Que son un montón, porque monotributistas son 4.800.000 personas, monotributistas sociales dentro de los monotributistas es un público muy amplio, y autónomos también, como siempre decimos, los límites, los topes del mínimo no imponible siempre retrasados, por lo cual pagan más, ¿no? A ver, mapa del empleo en la Argentina. ¿Cuántos empleos hay registrados y no registrados? ¿Cuánto ganan? Y ahora esto lo tenemos que asociar a canasta básica. ¿Tenés tantos ingresos? Bueno, podés responderle a la canasta básica. Se conoció en simultáneo con la inflación, enero 6%, el valor de la canasta básica, familia tipo, para no caer en la pobreza y no caer en la indigencia. Y Damián trajo los números. Exactamente, porque la canasta dio en 72.000 pesos, pero eso es contemplando el programa Precio Justo. Nosotros hicimos el cálculo de decir, che, saquemos el programa Precio Justo, vayamos a comprar a cualquier supermercado. ¿Cuánto nos da la canasta básica alimentaria? Este es el dato. 77.353 pesos una familia tipo en Argentina necesita para alimentarse. Este es el número privado nuestro respecto de fuera del programa de precios justos. Canasta alimentaria. Sí. La canasta básica total para una familia se incrementó en el mes de enero en un 7,2% y quedó en un interanual casi 10 puntos arriba de la inflación interanual. 98-108. Sí, porque 108 y 109%, una locura entre canasta básica total y canasta básica alimentaria. La canasta básica total, que quedó en 164.000 pesos, hoy efectivamente tenemos en cuenta que del universo que recién mostramos, sí, de entre salario público y privado, el neto, el 50% de los registrados cobra neto 130.000 pesos. Es decir, que el 50% de los trabajadores registrados, no monotributistas, registrados en Argentina, están cobrando 34.000 pesos menos de bolsillo de lo que informó el INDEC para una canasta básica total, que no incluye el alquiler, Clara. O sea, hay dos placas más. Sí, a ver, vamos a más datos.
Vos sabés que a la gente le gusta, le interesa mucho el tema de los datos, porque son datos precisos, contundentes, oficiales. Exactamente. Bueno, acá tenés canasta básica total, casi 164.000 pesos para una familia tipo. En enero sumó 7,2%. Esta línea de pobreza, si vos le sumás un alquiler, y bueno, casi te está yendo a los 220. No es un detalle menor, porque en estos 164.000 pesos está calculado una porción pequeñita de alquiler o no, o directamente no. No está calculado el alquiler, solamente los servicios para mantener una familia de tipo dentro de un hogar, por lo cual esto yo te diría que se iría aproximadamente de unos 230 a 240.000 pesos, pero mínimo, casi 250. Vamos a la próxima, que esto te indica la línea de pobreza. Esta es la de indigencia, es decir, lo mínimo que necesita una familia para vivir. Y acá está, el INDEC midió 72.043 pesos. Nosotros hoy lo que le trajimos desde dato privado es decir, bueno, no contemplamos el programa Precio Justo, son 77.000 pesos. ¿Cuál es el salario mínimo vital y móvil? 65.000 pesos. Quiere decir que si contemplamos esta canasta, están 7.000 pesos abajo de la indigencia para complementar la canasta. Y si tomás el nuestro dato, estás casi 12.000 pesos abajo. Un salario mínimo que vino complicado en el año 2022 porque tuvimos una inflación anual del 94,8 y los distintos aumentos que recibió el salario lo llevaron a un incremento del 87%. Ahí estamos hablando de, a ver, saquemos la cuenta, de la diferencia entre 7 puntos, entre 7 y 8 puntos abajo. Por debajo de la inflación. Y tenemos en cuenta, para cerrar, que en definitiva el salario mínimo en el mes de marzo va a subir a casi 69.000 pesos, todavía va a estar por debajo de esta canasta básica alimentaria. Bien. Y seguramente se estará llamando al Consejo de Salario, ¿para qué? Para volver a subir el salario mínimo vital y móvil, que va a quedar desfasado. Gracias, Demania. Esto ocurrirá aproximadamente el 15 de marzo. Habíamos prometido un tema que son consultas que nos llegan, que tienen que ver con la percepción de beneficios de jubilación y de pensión. Y te preguntamos, Adrián, ¿se puede en la Argentina cobrar jubilación y pensión? Sí, de hecho, la vieja ley hablaba de no poder acumular más de 3 beneficios. O sea, podrías acumular jubilación y 2 pensiones. Esta sería la lógica, dos viudeces. No hay límite hoy, podrían ser más, y se otorgan. El problema es hasta cuánto. Y la verdad es que el ANSES genera acá situaciones distintas que confunden mucho a la gente. Las encuadramos en 3, que es el problema del límite. Muchas veces hablamos, y yo siempre respondo lo mismo, no existe un haber máximo en la Argentina. Existe para el ANSES, pero no en tribunales. En tribunales continuamente el haber máximo. Los famosos $3.100 de Cavallo, que evolucionaron muy mal y valen bastante menos que $3.100 ahora, en la justicia se los declaran inconstitucionales en la medida que esto produzca una merma significativa. Lo mismo pasa con la suma de jubilación y pensión. Imagínate, Clara, que situación 1, estás cobrando como jubilada un haber máximo, 370.000 para sacar números redondos. A partir de marzo, 370.000 es ese estoy vivo adelantado. 372 en realidad. Redondeado. Pero redondeados, 370.000 pesos cobras de jubilación. Y quedas viuda. Y tu jubilación es de 100.000. Adivina cuánto te están pagando de pensión. No se te acumula todo lo que acabas de mencionar. Porque hay un tope. Se acumula y te aplican el tope. En el primer situación, cuando ya estabas cobrando un haber máximo, normalmente el ANSES te deniega la pensión, lo cual es una barbaridad. Porque vos todo lo adquirís por derecho. Y atrás tenés una historia genuina de aportes. Y además lo tenías a tu esposo, a tu mujer, cobrando la pensión perdón, su jubilación, y de ahí derivaba un derecho a pensión, un derecho adquirido. Directamente lo niegan. Ejemplo 1. Ejemplo 2 es cuando no llegabas al haber máximo con la jubilación y adquirís una pensión, o estabas cobrando jubilación y pensión y alguna de las dos se ajustó por un juicio. Lo que hacen es reducirte las dos. Tengo un ejemplo en donde básicamente se excedió en 100.000 pesos, adquirió la pensión. La pensión tenía que ser de 150.000 pesos. Lo que hicieron los de ANSES es sacarle 50 y 50, números muy groseros, pero te bajó los 2 haberes. Y el caso que me preguntabas recién, en realidad no sabía, me lo ibas a preguntar así, ¿cuántas se acumulaban? Encontramos un expediente con 3 beneficios. 2 pensiones, una pensión directa, una pensión derivada y una jubilación. Lo que tenía de particular esto es que la señora había firmado una reparación histórica, ¿te acordás? 2016, 2018 más o menos, ¿no? Que implicaba no poder reclamar judicialmente. Bueno, cuando le dieron el beneficio de pensión, el segundo beneficio de pensión, le quitaron el plus por reparación histórica porque entre los 3 excedía de estos
370.000. La respuesta fácil, o haceme la pregunta. El tema es, ¿se aplican topes? ¿Los topes se aplican antojadizamente? No. Los topes están establecidos por distintas leyes que ha habido en el sistema previsional en la Argentina. Ahí hay toda una disquisición, porque esto no es de ahora, no es como ganancias que pensó en enero, no es de este gobierno. Ha mutado el criterio muchísimas veces, porque en realidad esto viene de una ley derogada en 1993. Es el viejo artículo de la ley 79, del artículo 79 de la ley 18037, que no se aplica en la Argentina hace 30 años. Está derogada hace casi 30 años. Eso ocurrió anterior al 93, pero después, posterior al 93, hubo una ley que fue tremenda para los jubilados y pensionados, que fue una ley Cavallo, donde esa ley puntualmente o a través de esa ley se establecen topes. Sí, pero el tope que se aplica es a cada prestación. Es por prestación, no es global. En ningún momento la muy mal llamada ley de solidaridad previsional fija ese tope, que es el que había dicho recién, los 3.100 pesos dólares del año 95. Eso se aplicaba por beneficios. Si vos tenías 2 beneficios, cobrabas 6.200, por decirlo de alguna manera exagerada. Pero algunos gobiernos lo aplicaron, otros no. Hoy la justicia, esta es la respuesta, sigo siendo abogado, a pesar de que bajo al llano y lo digo de la manera más fácil posible, pero la justicia simplemente declara que esa ley no existe en el universo jurídico, está derogada, no se puede aplicar. Vamos a seguir hablando con Adrián Trocco. Le decíamos hace unos momentos qué está pasando con los jubilados que viven en el exterior, que están recibiendo descuentos de ganancias. Vamos a estar hablando con Ludmila Marcote acerca de los impuestos que te cobran cuando viajas al exterior a través de tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Bueno, quiero hablar de un anuncio que se conoció en las últimas horas. Tiene que ver con asignaciones familiares. Sube el tope salarial para percibir asignaciones familiares. Esto ocurrirá a partir del mes de marzo. ¿Qué es lo que hay que remarcar? ¿Qué es lo importante de este anuncio? Que esa suba salarial, que ese tope salarial mensual queda equiparado, como ustedes lo están viendo en pantalla, queda equiparado al piso de ganancias que viene establecido desde el mes de enero y queda en 404.062 pesos. Recordemos que el tope salarial hasta febrero para cobrar asignaciones familiares era de 158.000 pesos. Ahora, a partir de marzo, pasa a 404.062 pesos, al igual que el piso de ganancia. ¿Esto qué significa en personas? ¿Cómo impacta a las personas que a partir de marzo se van a incluir a 900.000 niños y niñas? Y si esto lo trasladamos a trabajadores, estamos hablando de aproximadamente 600.000 trabajadores y trabajadoras. ¿A quiénes alcanza? A todos aquellos que trabajan en relación de dependencia, a los que están en el monotributo, a todos aquellos que están percibiendo la prestación por desempleo. Alcanza a todos aquellos que son jubilados y pensionados. Todos estos grupos que ustedes están viendo en pantalla, que tienen niños o adolescentes a cargo hasta 18 años y además, si hay algún tipo de discapacidad, no hay límite de edad. Esta medida, al momento que se aplique en el mes de marzo, ahora dábamos los números parciales de las incorporaciones en marzo, pero ¿cómo quedan los números generales? Que a partir del mes de marzo van a quedar bajo el cobro de la percepción de salario familiar, de asignación familiar, 4.400.000 chicos, y trasladado este número a familias va a representar un alcance para 2.900.000 familias. ¿Qué se pretende con esta medida? Mejorar el poder adquisitivo en un momento de la Argentina donde algunos salarios todavía son razonables, pero que a otros les cuesta muchísimo llegar a cubrir el costo de vida. Fue el anuncio más importante. Y además, a nosotros acá en el programa
la verdad que nos parece interesante todo el tiempo relacionar las medidas sociales con las medidas económicas y hacer lectura política. Ocurrió un hecho muy importante esta semana, cambios en jefatura de gabinete, del Gabinete Nacional. Asumió como jefe de gabinete Agustín Rossi, quien reemplaza a Juan Mansur. Juan Mansur volvió a su provincia, Tucumán, para hacerse cargo de la gobernación. Seguir en el camino, en la campaña que tiene que ver con las elecciones provinciales del 14 de mayo próximo. Mansur dijo en una de sus últimas declaraciones como jefe de gabinete que la única manera de una Argentina mejor es invertir en educación. Y lo relaciono con esto que se acaba de informar y que yo acabo de contar en detalle, que tiene que ver con las asignaciones familiares. Cobrar asignación familiar significa cobrar también ayuda escolar, significa tener dinero para los útiles de los chicos, significa algo todavía más importante que eso, la inclusión, que los chicos vayan a la escuela. La educación y la escuela es un lugar de oportunidades que tienen que ver con proyectos de vida. ¿Con qué seguimos? A ver, Ludmila, por supuesto, habíamos prometido hablar con Ludmila del tema de impuestos. Te lo voy a explicar súper bien, para que sepas a la hora de gastar con débito o crédito, si estás en el exterior, estrategias. Es muy importante. ¿Qué impuestos pagamos, Ludmila? Bien, eso te quiero decir. Justamente, Clarita, te voy a hablar. ¿Qué impuestos son los que pagamos y percepciones, por supuesto? ¿Qué datos cada uno de ustedes tienen que tener en cuenta? Y después, para finalizar, les vamos a dar algunos consejos. Primero, te voy a hablar de 3 porcentajes: 30, 45 y 25. El primero que les nombré, que es un 30%, es un impuesto, ¿sí? Es el impuesto país que no se recupera. Es decir, que si vos gastás algo en el exterior, vas a tener este 30% adicional que no lo volvés a ver. Ahora bien, ¿qué pasa con el 45% y con el 25%? Voy a hacer dos menciones aparte porque es para resaltar. El 45% adicional es un adelanto de percepción al impuesto de las ganancias, ¿sí? Y el 25% adicional también es una percepción como adelanto del impuesto de bienes personales. Pero bien, algo muy importante para saber, que tanto el 45% como el 25% lo pueden recuperar todas aquellas personas que tengan clave fiscal. Es decir, no solo todas aquellas personas que paguen impuesto a las ganancias y bienes personales, sino también las que no pagan. ¿Cómo? Haciendo la presentación ante la AFIP. Atento a este dato porque no está aclarado en muchas partes, así que... Por eso no tenés que tener la total confianza que esa devolución va a venir. Y dicho sea de paso, si gastaste en el 2022, te lo devuelven en el 2023. El año siguiente. Pero algo importante, el 25%, ese 25% adicional no es de todo el monto. Es de todo monto superior a los $300. Y también un dato a tener en cuenta, que los que tienen, por ejemplo, Netflix, HBO, todo eso también va sumando. Pero estos $300 son por mes. ¿Qué quiero decir con esto? Mes tarjeta. Si vos por ejemplo, si vos en febrero gastás $250 como parte de un viaje y en marzo gastás otros $250 como parte de ese mismo viaje, ten en cuenta que ese 25% no se suma. Solo se suma si excedes los $300 de gasto. Damián, ¿querés sumar un dato? Sí, quería sumar el dato de que efectivamente, así como dice Ludmila, el gran problema es que si vos viajaste ahora en enero de 2023, te lo van a estar devolviendo en enero de 2024, por lo cual te va a venir licuado esa devolución respecto de la inflación. ¿Qué otro dato para sumar? Somos el país del mundo con más impuestos en el pasaje de ticket aéreo antes justamente del pago de estos impuestos. El país del mundo, Clara. Son 112% lo que paga como porcentaje del precio de boleto en impuesto un pasajero argentino cuando viaja al exterior. Para que te des una idea, Perú 18%, Bolivia 14%, Ecuador 12%, Uruguay 7%,
Colombia 5%, México 4%, Paraguay 2%, Brasil y Chile nada. Muchísimas gracias por tu aporte, Damián. Y seguimos, por supuesto, en un ratito con muchísima información porque tenemos mucho en este sábado 18 de febrero. ¿Qué te contamos? Te contamos que en las cajas rápidas de Supervial podés extraer tu jubilación con tu huella digital sin necesidad de claves. Te acompañamos siempre. Conoce más en supervial.com.ar. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Te acompañamos siempre. Te contamos además que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires o en su Instagram @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Y nos vamos a España, al continente europeo. Comenzó el debate, lo instalaron los sindicatos en Europa y ahora hasta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ministra de España, está diciendo, a ver, es barato todo lo que tiene que ver con el despido en España. Y allí comenzó toda la polémica acerca de lo que tiene que ver con el despido reparativo. Para hablar de este tema ya está Hugo Pereira. Te saludamos, Hugo. Buen día. Buen día, y antes de nada, Clara, felicidades que estás de cumple. Muchísimas gracias. Y un gusto que estés acá en el día de mi cumple compartiendo información. ¿Qué tema, no? La propia ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, una ministra que reconoce que el despido es barato en su país. Pues sí, efectivamente, y es algo muy interesante porque hasta ahora no se había abierto este debate, ¿no? En España tenemos pues un tipo de despido que es el despido improcedente, que es cuando el empresario pues no puede decir exactamente por qué despide al trabajador. Y claro, lo que dice Yolanda Díaz a raíz de lo que presentaron sindicatos como UGT o Comisiones Obreras aquí en España es que no tiene que ser la misma indemnización para un trabajador, bueno, pues que vive él solo, que por ejemplo para un trabajador que tiene una gran familia que mantener, que sostener. Es decir, que no lo que asegura Yolanda Díaz es que es muy barato despedir y que la indemnización de despido tiene que ser diferente según las condiciones y el contexto de vida de cada trabajador, que no tiene que ser una indemnización fija. Y es un debate muy interesante porque hasta ahora, y concluyo, la única indemnización que había ante un despido improcedente era 33 días laborables con un límite de 24 mensualidades. Ese era el límite para todos los trabajadores. Claro, ahora hay que ver también, dice Yolanda Díaz, las condiciones, el contexto familiar de cada uno de ellos. Hugo, estás hablando de la instalación de un debate que tiene que ver con el despido restaurativo y dar una indemnización diferenciada acorde a la situación que tenga ese trabajador y en las circunstancias en que se pudo haber dado ese despido. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que avanzará la cuestión? ¿Prosperará esta idea? Bueno, todo depende efectivamente de si llegan a acuerdos. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cara B de este asunto? La patronal, los empresarios dicen que cuanto más encarezca el despido, que cuantas más condiciones haya para despedir, pues claro, más difícil va a ser el que una pequeña y mediana empresa, sobre todo, que es como siempre decimos, el tejido productivo, el grosso del tejido productivo en España, pues más difícil va a ser que una pyme contrate. Claro, cuanto más difícil sea el despedir, más difícil va a ser también el que una pyme contrate. Acá se está planteando un tema, Hugo. Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo van en la misma línea. Exacto. Algo que no creo que le cause mucha gracia a la patronal. Exacto. Hay que tener en cuenta que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo por el partido Unidas Podemos.
claro, evidentemente, pues Unidas Podemos siempre ha estado muy cercana a los sindicatos, a UGT, a comisiones obreras y bastante alejada, evidentemente, de la patronal, de los empresarios. Claro, los empresarios lo que piden es que no se dificulte más el despido, porque si se dificulta el despido, pues entonces, claro, va a haber menos pequeños y medianos empresarios, sobre todo, que quieran contratar, por si luego pues tienen que despedir, les va a ser muy difícil y van a tener que pagar más indemnización. Hugo, ya para ir cerrando, te hago una pregunta que tiene que ver con alimentos, tiene que ver con la inflación. Lo venimos siguiendo con vos desde hace muchísimo tiempo. ¿Se puede hablar de un fracaso de parte de Pedro Sánchez, primer mandatario de España, en lo que tiene que ver con inflación y precio de los alimentos? Pues no hay más que ver los datos que hemos conocido por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en este pasado mes de enero. Y lo que nos dice es que la inflación subyacente, que es aquella que elimina la volatilidad de la economía porque excluye los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, ha subido pues concretamente hasta el 7,5%, lo que viene siendo 5 décimas más que el mes anterior, y está en un dato que no conocíamos desde el año 1976. Pero si hablamos de alimentos, también han escalado hasta el 15,4%, han subido los precios un 15,4% de los alimentos. Y claro, la cuestión es que esa bajada del IVA, que ya veníamos comentando que era la medida estrella, pues no afectó ni a la carne, ni al pescado, ni a las verduras, y estamos viendo también que, por ejemplo, productos como el arroz, que sí que se vieron beneficiados por esa bajada del IVA, realmente han subido el precio. Concretamente subió un 3,7% el precio del arroz, que, insisto, es uno de esos productos, uno de esos alimentos que sí que vieron su IVA rebajado. Con lo cual, teniendo en cuenta que ni la carne, ni el pescado, ni las verduras, y que otros alimentos que sí que vieron rebajados su IVA, pues no están bajando de precio, podemos decir que al menos por el momento no están funcionando las medidas del gobierno. Hugo, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Dónde encuentran los contenidos, tus análisis? Contanos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, tus contenidos, ¿dónde encuentran tus redes, por favor? Pues mi Instagram es Hugo_Pereira_Chamorro. Me podéis buscar en Instagram, seguirme y preguntar lo que queráis. Abrazo a la distancia, Hugo. Gracias, como siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Instalamos 100 puntos seguros y vamos a sumar más en todos los barrios. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Acá estamos hablando, estábamos en el corte hablando y yo les contaba y les decía, bueno, En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Te acompañamos siempre. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Bueno, estamos en vivo, sábado al mediodía por A24, haciendo, por supuesto, lo justo y necesario con toda la información social. Habíamos prometido, tenemos que tratar uno de los temas que habíamos prometido en la apertura del programa, el tema de la inversión. Si podés ahorrar, ¿en qué invertís? ¿Cómo cuidás tu dinero? Y trajo una propuesta, Dipache, que me parece interesante, tiene que ver con el dólar blue. Dólar blue, ahorrar en dólar blue, ¿oportunidad o riesgo, Dami? Se lo preguntaron al chat GPT-3, que es el nuevo chat de lenguaje generativo de OpenAI, Microsoft. Este chat, que es una inteligencia artificial, y dijeron, ¿me conviene invertir en el dólar blue o no? Bueno, respondió. ¿Sabés qué respondió? Bueno, dijo, bueno, en Argentina es una economía muy volátil. Sí. En años de elecciones muchos argentinos apuestan a ese tipo de cambio, y dijo los riesgos, que obviamente es un dólar informal, que tiene mucha volatilidad. Te lo va a decir el chat GPT-3, pero de Dipache. En el interanual, el dólar todavía está por debajo de la inflación. El plazo fijo te rindió en el orden de te rinde un 75%. Si capitalizás intereses, es decir, si volvés a poner los intereses que te da un plazo fijo
y los volvés a renovar en ese plazo fijo. Anualmente te da 107% de tasa, un 8,9% de tasa. ¿Qué puede pasar con el dólar? Efectivamente está retrasado frente a la inflación. Clara, si vos tomás la interanual, hoy ¿sabés cuánto debería ser el paralelo? De febrero a febrero, 445 pesos. Y efectivamente sí le damos la derecha a Chat GPT-3, que en año eleccionario hay turbulencia. Vemos 3 escenarios: abril, prepaso, paso y elecciones nacionales. ¿Dónde invertir? Quedan en ustedes. Nosotros le informamos qué es lo que ha pasado hasta ahora. En @DamianDipache le damos otro tipo de recomendaciones. Y mientras vemos los cronogramas de pago de la semana que viene, pago de jubilaciones y pensiones de más de la mínima y además asignaciones familiares y asignación universal por hijo, le preguntamos a Adrián Trócoli cómo siguen los reclamos y las certezas de lo que tiene que ver en cuanto a información de la retención, del descuento de impuesto a las ganancias a jubilados que viven en el extranjero. Bueno, como dijimos, adelantamos la semana pasada, ha sido algo que nos contó la gente, porque en realidad no necesariamente lo vimos, yo tengo algún cliente, pero lo que pasó en enero es que ANSES empezó a retener a los que están afuera del país. Vamos a hacerla muy clara. La ley de ganancias antes no se cumplía, la ley de ganancias tiene una base no imponible, unos mínimos que se descuentan. Con los jubilados es una deducción especial mucho más alta que no se toma para residentes en el exterior. Esto es lo que dice la ley, no se cumplía la ley, se empezó a cumplir con la ley, se empezaron a hacer las retenciones. Te doy 2 números. Un haber mínimo tiene que tener 5.200 pesos de descuento, Clara, y un haber máximo 77.500 pesos de descuento. Esto es un numerito para aquella persona que vive afuera del país, pero la respuesta, de vuelta, me pongo la Constitución abajo del brazo y te cuento 2 cositas sencillas. Yo tengo varios casos, no porque vivían afuera del país, sino porque eran jubilados, que iniciamos el reclamo de que no le descontaran ganancias y entonces el solo hecho de ser jubilado, la sola categoría de jubilado para la justicia te exime del pago de ganancias. Y la segunda me parece fundamental, fallos de la Corte de la primera acordada de febrero. Bueno, sacó alrededor de 40 sentencias todas juntas contra ANSES con una sola respuesta. Artículo 280. Esto en castellano significa no tengo ganas de escuchar más este reclamo. Es muy importante porque hay temas que tratamos en Lo Justo y Necesario, muchísimos temas que tienen que ver con el derecho. Y cuando vos conocés tu derecho, sabés cómo defender esos derechos. Acá acabamos de hablar con Adrián Trócoli, un tema que está realmente provocando un dolor de cabeza a muchísima gente, a muchísimos jubilados que no entienden lo que está pasando. Y bueno, nosotros les damos toda la información necesaria para afrontar el tema y en el caso que corresponda seguir con esta modalidad y si no corresponde reclamar. Ludmila nos trae siempre, yo parezco reiterativa, pero voy a ser una vez más reiterativa, el tema del aire fresco. La parte color de Lo Justo y Necesario, porque ¿a quién no le gusta viajar? Obvio. A ver, te vas y si no podés irte, viajás con la cabeza, con el corazón. ¿Qué nos trajiste hoy? Nos trajiste algo acerca de uno de los países más románticos. Totalmente. Mira, la otra vez hablamos de París, ahora vamos a hablar de un país donde el 62% de los argentinos tenemos descendencia o somos parientes directos o algo en el árbol genealógico y vamos a hablar de Italia. Y les pido a todos que agarren una monedita porque si hablamos de Italia nos vamos a ir a Roma. Y les voy a dar algunos datos curiosos de la Fontana di Trevi, ¿no? ¿Quién no ha ido? Los que tuvimos la suerte de ir. Díganme si tiraron o no la monedita. La fuente monumental por excelencia, creo, de Italia. A ver, contanos las curiosidades y los mitos de la Fontana di Trevi. Hay mucho, no voy a elegirte. Es una fuente que 26 metros de alto y 20 de ancho, del 1762, perdón, fue hecha la fuente y terminada. Y bueno, hay algunas leyendas. La leyenda más conocida dice, ¿no? Que bueno, vos tenés que, cuando vas, todos vamos y tiramos la moneda. ¿Por qué? Primero voy a decir por qué y después voy a decir qué te sucede, ¿no? Cuáles son las leyendas. Entonces, vos tirás una moneda, 2 monedas o 3 monedas. Dicen las leyendas, si vos tirás una es porque vas a volver a la ciudad de Roma. Si vos tirás 2 es porque vas a encontrar a tu enamorado. Y si tirás 3, una boda se aproxima. Hay que ir. Así que no sé, cada uno puede elegir. Hay una película que se estrenó en 1954 donde cuenta el mito de la Fontana di Trevi y esto que acaba de contar Ludmila. Y hay una forma, no se tira, no es que vos agarrás la moneda y le das así a Trócoli y se la... Le mostramos cómo es. Mostramos. De espaldas, con esta mano. Mano derecha. Mano derecha. Espalda, cerrás los ojos.
Ahí está. Primero agarrar la moneda, al hombro, es otra cosa, pero cruzando al hombro izquierdo. Cruzás al hombro izquierdo. ¿Por qué? Por el corazón. Por el corazón, Ahí, tal y cual. tiras la moneda. Esa es la forma adecuada y bueno, ustedes saben, y este es un dato de color también que me gusta compartirlo. Hasta el 2006, cualquier persona que pasaba por ahí podía agarrar las monedas de la fuente y no pasaba nada. De hecho, tuvieron en 1997 hubo un caso de una señora que entró, era italiana, no era argentina, aclaro. O sea, que entró a la fuente y fue juntando moneditas hasta llegar hasta 18 euros y los policías la detuvieron y bueno, no pudieron hacer nada porque era legal. Pero hoy ya cambió y directamente va a la ciudad de Roma para para La fuente recauda entre 3.000 y 4.000 euros por día. Estamos hablando de 1,5 millones de euros al año. Tal cual. Y ya se comprometió justamente el municipio a toda esa recaudación desde el año 2006. Esto, donarlo a Cáritas. Muy brevemente, muy rápido, porque tenemos que ir cerrando. Costa Amalfitana, una de las regiones de Italia más frecuentadas por los argentinos. Exacto. Vos sabés que eso es medio un misterio por qué en Argentina se conoce tanto, conocemos tanto Positano. Positano es uno de los lugares de la Costa Amalfitana. ¿Pero qué es la Costa Amalfitana? Nos vamos al sur de Francia, son 50 kilómetros de pueblo costero entre lo que es Sorrento y Nápoles y hay distintos pueblitos que están como colgados de una roca. Positano es uno de ellos, calles estrechas, es chiquitito, muchísimas escaleras para recorrer. Los azulejos es una de las cosas que predominan, ¿no? De hecho, la gente se pierde viendo tantos azulejos, pantalones de lino, moda. Así que es una de las tantas atracciones de los argentinos que es muy conocido y por supuesto hay otros pueblos que también les va a sonar como Amalfi y Ravelo. Tus contenidos, Milá, bien, ¿dónde los síganos en @viajesencompañía. Ahí van a ver todo lo que hablamos hoy de impuestos y también de esto de Italia. Y próximos viajes que se vienen, va a ser París y Londres, que está en promoción, quedan pocos lugares, así que se anotan. Y lo más importante de todo, el viernes que viene hay una reunión física donde podés conocer a otros viajeros y a nosotros también. Anótense @viajesencompañía en Instagram, síganos y anótense en la reunión. Dos informaciones para ir cerrando lo justo y necesario. Uno tiene que ver con una campaña de prevención. PAMI, afiliados de la obra social, todo lo que tiene que ver con controles de hipertensión arterial, siempre se dice, es una enfermedad silenciosa, de hecho lo es, que afecta a 1 de cada 3 personas mayores y es el principal factor de riesgo para enfermedades como insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares, especialmente coronarias y cerebrovasculares. Un dato muy importante, según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.200 millones de personas en el mundo padecen hipertensión. Además, de acuerdo a lo que publica esta propia organización, más del 46% de las personas adultas hipertensas desconocen que sufren esta afección. Un dato importante, las farmacias adheridas a la red de PAMI te controlan tu presión 1 vez al mes de manera gratuita. Donde retiras habitualmente los medicamentos, podés ir a controlar tu presión, ¿sí? Farmacia. Y además les contamos el tema que nos preguntan siempre, Plan Mi Compu, seguirá vigente en el año 2023, ¿sí? Obtener computadoras si sos jubilado, pensionado, nacional, hasta en 40 cuotas fijas y esas cuotas descontadas de tu beneficio de jubilación o pensión, ahí lo estás viendo, entrega en cualquier punto del país de manera gratuita y 1 año de garantía. ¿Dónde encontrás todo esto? En Mayores Conectados Argentina. Happy birthday, Clara. We're sending you all our love. We hope you have an amazing birthday and we love and miss you. Ciao. Happy birthday and make sure you enjoy Friday. Probably we'll see you, I hope we'll see you soon in Canada. Take care. Have a good day. Hola, tía Clara, and hello from Canada. Que tengas un feliz cumpleaños y un año maravilloso. I miss you. Hey, Clara, just wishing you a very happy birthday and hope you have a great day. Hope all is well. Here I am, as usual, in the kitchen, cooking. I have company for lunch, food in the oven, my table is set, and in honor of your birthday, made cream puffs. Happy birthday, Clara. Bye for now. Talk soon.
Ay, la verdad estoy súper sorprendida. Ahora entiendo por qué salí de mi casa y uno de mis hijos me dijo, bueno, después contame a ver qué tal el día, tenés una sorpresa. Y la verdad, uno cuando dice tenés una sorpresa y será un ramo de flores, nunca imaginaba esto, se ve que lo sabían. Bueno, esta es toda mi familia, la que yo conocí y reencontré después de toda una vida. El año pasado, que por supuesto lo compartí con el público, lo compartí con todos ustedes. Ustedes veían ahí a mis primos hermanos, a mi sobrina, a mi cuñada, a mi hermano, que lo conocí, él con 77 años y yo con esta edad, pasando ya los largos 50. Y bueno, el regalo que me dio la vida. El año pasado, bueno, las sorpresas en la vida parece que no terminan. Esta es otra oportunidad y bueno, esta ha sido una sorpresa y uno de los mejores regalos de cumpleaños. Les agradezco a todos. Estuve mirando, perdónenme si bajé la vista para mirar mensajes en el celular, muchísimos. Les agradezco a todos. Quiero agradecerle a la gente de Aversa, de Helados Aversa, porque me mandó de obsequio helado para el fin de semana, y también a Juan, a Confitería Arteaga, por la torta de cumpleaños. Agradezco visitas. Tenemos la visita de la familia de uno de nuestros productores, Marcelo Gradinova. Es difícil. Yo le digo, Marcelo, qué apellido difícil que tenés. Está su esposa, está Juli, que le encantan los medios. Un día, Juli, acá. Vení, Juli, vení. ¿No quiere? No quiere, Juli. Bueno, gracias a todos, chicos. Gracias, un gusto. Gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Gracias a mi familia.